Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tizán, a la cual le damos la bienvenida a Tiempo Real. Muchas gracias. Qué bueno que podamos volver a poner en agenda este tema que parece que con los contextos de crisis de gobernabilidad que hemos atravesado ha perdido prioridad en el Estado, ¿no? Y la verdad es que también lamentamos que evidenciamos una falta de voluntad política en las autoridades por plantear avances. Más bien se están planteando muchos retrocesos frente a... y a la par vemos cómo se están matando cruelmente a las mujeres, se está violando cruelmente a las mujeres y cada vez vemos un mayor ensañamiento, una mayor crueldad y una humanidad que, digamos, se deshumaniza, digamos, frente a estos casos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las mujeres, las familias de estas víctimas se sientan seguras? Bueno, creo que las familias de las víctimas tienen todo el derecho de exigir al Estado justicia. En los casos, y particularmente en el caso de Catherine, ¿no? Evidentemente se vulneró el derecho de acceso a la justicia y el principio de la debida diligencia del Estado, que en los casos de violencia hacia las mujeres es una obligación reforzada, dictada, digamos, además por la Corte Internacional de Derechos Humanos para todos los países, que las autoridades, sabiendo que hay un riesgo de violencia y sabiendo que hay un riesgo de impunidad, tienen que tomar medidas muy reforzadas, rápidas, diligentes para garantizar el acceso a la justicia. Y en este caso, por ejemplo, ni siquiera se ordenó la captura inmediata del agresor, quien debió ser capturado en flagrancia, sino que se le dio el tiempo suficiente para que huya, ¿no? Y la verdad es que me parece el colmo que las autoridades a estas alturas no hayan ya atrapado o apresado a este criminal. Luego de haberla atacado, prácticamente pasó una semana. Exacto. Hasta que dictaron la orden de captura. Una semana que además estuvo marcada porque los medios recién tomaron más atención sobre el tema y es ahí donde las autoridades empiezan a reaccionar. Y eso es injusto. ¿Qué pasa con los casos que no llegan a los medios de comunicación? Exacto. Invisibilizados prácticamente. Ahora, se demoraron 6 días para determinar la orden de captura, pero 12 días para el impedimento de salida del país que justamente ha sido dictado ahora por el Poder Judicial. ¿Qué está fallando? Está fallando que hay un gran desinterés sobre la vida de las mujeres, ¿no? Necesitamos, y aunque suene repetitivo, porque lo hemos dicho muchas veces, fortalecer la prevención y fortalecer el enfoque de género en el Estado. En el Estado y en todas las autoridades que intervienen en la ruta de las mujeres para acceder a la justicia. Hay mucha indiferencia, mucha indolencia, y no solamente en Lima, sino, si es así en Lima, que digamos todavía nuestro país es bastante centralizado, imagínate lo que están atravesando las mujeres de otras provincias, de otras regiones, de las zonas rurales como Cusco, por ejemplo, en donde también hay altos índices de violencia. Y uno de los casos de violencia más recurrentes en nuestro país es la violencia sexual. Hemos terminado el año con más de 11.000 casos de violaciones sexuales, ni siquiera de violencia sexual, sino de violaciones sexuales hacia mujeres, niñas y adolescentes. De estas, casi 20 violaciones diarias a niñas y adolescentes. Es una cifra de horror frente a la cual las autoridades, en vez de estar agendando hoy mismo en el Pleno del Congreso una serie de retrocesos, deberían estar preocupándose por cómo fortalecer el sistema especializado de justicia, cómo fortalecer la educación sexual integral, que ha decidido ser debilitada. Necesitamos fortalecer la educación sexual integral, cómo fortalecer el enfoque de género en la gestión pública, y lamentablemente no. Parece que se ha convertido casi como el cuco hablar de igualdad de género, cuando en realidad necesitamos personas que sean educadas en igualdad, en derechos humanos. Yo siempre lo he dicho que los niños, los adolescentes, los hombres en general, no nacen agresores, ¿no? Esto es algo que se va construyendo en el tiempo y también que les hace muchísimo daño a ellos como personas, ¿no? Justamente hoy el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse a favor, ¿no?, al respecto de distribuir la pastilla del día siguiente. Bueno, finalmente, ¿no? Esta es una batalla legal que ha durado años, ¿no? Y que puso en riesgo la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia, que no es abortiva,
y que lo que garantiza o lo que, digamos, pretende es justamente evitar embarazos deseados o incluso forzados. Es más, la anticoncepción oral de emergencia forma parte fundamental del kit de emergencia, que es el kit de medicamentos que se le da a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Estuvo en riesgo, a nosotras nos alegra y saludamos que el Tribunal Constitucional finalmente emita esta sentencia que, digamos, ya no tiene forma de retroceder, ¿no? Es una buena noticia entre tantos retrocesos. Claro, pero justamente, ¿por qué se hace tan engorroso tomar decisiones que en realidad deberían contribuir, ¿no?, a la prevención de estos casos? Además de que ya ha avanzado el tiempo, se supone que ya hay reglamentación al respecto, pero no se implementa. Sí, ahí, por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia y de la violencia de género. Sin embargo, vemos que desde el Ministerio de la Mujer no se implementa adecuadamente. ¿Y por qué? Porque hay muchas barreras. Por ejemplo, no quieren que se hable de igualdad, de violencia de género, quieren que se hable de violencia contra las mujeres, pero en realidad lo correcto es hablar de violencia por razones de género. Hay una desigualdad de poder que afecta de forma diferenciada a las mujeres, a las niñas, también a la población LGBTI, que son seres humanos a quienes tenemos que también defender y proteger como cualquier otra persona. Sin embargo, hay una disputa política, ¿no? Hay ideologías, digamos, que están tratando de imponerse en nuestro país y que hacen retroceder en los derechos humanos, ¿no? El derecho fundamental a una vida con dignidad, a una vida con salud, ¿no?, que lamentablemente nos tienen en esta situación de constantes retrocesos y de, por ejemplo, casi tener que defender, ha habido un retroceso ahora que se ha archivado en comisión, el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo quiere decir que quieren desaparecer, que en vez de decir niños y niñas digan niños, y que ahí estamos las mujeres, ¿no? Entonces, realmente son cosas que uno dice de risa, ¿no?, pero que están pasando y están pasando enfrente de nosotras y lamentablemente con sectores que tienen muchísimo poder y que están planteando unos retrocesos que está costando la vida de las mujeres y de las niñas. Son discusiones justamente en el plano político, mientras que en la sociedad la realidad es muy complicada. Muy complicada. Comenzando, ¿no?, por que el acceso a la justicia también es complicado. Incluso se ha hecho engorroso en el caso de Katherine Gómez, porque la mamá había pedido la actuación de la policía de forma inmediata, sin embargo le pidieron papeles, le pidieron todo. ¿Cómo es que una mujer, o al menos una víctima, ¿no?, en general, puede denunciar estos hechos? ¿A quién puede acudir? ¿Hay quienes los amparen? Una mujer en situación de violencia o los familiares de una mujer en situación de violencia o cualquier persona puede denunciar en una comisaría, no solamente en las comisarías especializadas, sino en cualquier otra comisaría. Pueden denunciar en las fiscalías de familia, en los juzgados de familia y también pueden buscar los centros de emergencia mujer, que son espacios en donde no se hace una denuncia, pero en donde en la teoría tienen asesoría legal, asesoría psicológica y social para dar contención y además orientar a las mujeres, ¿no? La verdad es que en el caso de Katherine debió el Ministerio de la Mujer tener otro accionar. Debió inmediatamente solicitar la orden de captura en el contexto de flagrancia, es decir, no esperar todo este tiempo. Yo lo que evalúo es que este caso, de alguna manera, tal vez por la crisis que todavía tenemos, no fue muy voceado en los medios de comunicación inmediatamente, ¿no? Y esto de alguna manera hizo que las autoridades no reaccionen inmediatamente, lo cual es un error. Las víctimas no pueden depender de si sale su caso en medios o no, porque además es revictimizante para ellas. Tienen que contar con un Estado que defienda efectivamente sus derechos, ¿no? Y en este caso se vulneró definitivamente el principio de debida diligencia. A mí me da mucho dolor ver a la madre, ¿no?, de Katherine teniendo que exponerse en su búsqueda de justicia. Esto no debería de pasar. No debería de pasar. Las víctimas tendrían que tener un Estado fuerte que garantice sus derechos y normas que también las garanticen, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por contarnos justamente la importancia de la prevención en estos casos que deberían abocarse ya las autoridades.
Sí. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos con Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, con nosotros aquí en Tiempo Real. Por lo pronto vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con más en breve.